¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? Segunda de Pedro 1:4, la NTV, dice la palabra del Señor: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es de bendición para nosotros. La necesitamos, Señor. Tu palabra trae vida. Tu palabra, Señor, hace todas las cosas nuevas, Señor. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es real. Tu palabra trae discernimiento, Señor. Tu palabra bendice nuestras vidas en esta mañana, que con mucho temor a ti la recibimos, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento para poder recibir todo lo que viene de tu palabra a nosotros, Señor. Quita todo lo que no venga de ti, Señor. En el nombre de Jesús, toda distracción, toda confusión, trae claridad a las mentes, a los corazones, para recibir la palabra de Dios en esta mañana, Señor. Y que esta palabra transforme nuestras vidas, nos prepare para recibir tantas bendiciones que tú has preparado para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la pongo en tus manos y te doy todas las gracias. Bendito Dios. Amén y amén. Muy bien. El domingo estuvimos hablando acerca de la voluntad de Dios y hoy voy a seguir hablando acerca de la voluntad de Dios, pero también le voy a hablar de las promesas de Dios. Quiero compartir con ustedes algo tan precioso de la palabra de Dios, que son las promesas del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de promesas? Amén. ¿Y cuántos saben que Dios cumple las promesas? Amén. Hay una realidad que es que todos estamos en el tiempo. Nadie puede detener el tiempo de cambio, de transformación. Tu vida está en constante cambio, ¿sí o no? Hoy no sos la misma persona que eras hace un año atrás, ni hace un mes atrás. Sos otra persona, cambiaste, creciste, maduraste, avanzaste o no. El problema no es si cambiamos o no, porque el cambio es inevitable. Decí conmigo, el cambio es inevitable. Cambiamos, estamos siendo transformados, envejecemos. Los niños crecen, nosotros envejecemos ya. No sé cuándo empieza la curva descendente, pero yo ya estoy ahí, estoy cerca. Al menos mi cuerpo me lo está haciendo saber. Nacemos, vivimos, morimos. Hay una transformación, una metanoia, una metamorfosis. La pregunta es: ¿en quién te vas a convertir en los próximos meses, semanas, años? ¿En quién te vas a transformar? Y eso sí es nuestra decisión. Eso tiene que ver, o sea, el cambio es inevitable, pero en quién te vas a convertir sí es decidible, si existiera esa palabra. Es tu decisión. Y tiene que ver con las semillas que estés dispuesto a plantar hoy. Lo que vos plantes hoy va a ser el fruto que tengas mañana. Amén. Hoy estás parado en el fruto de las semillas que plantaste ayer. Estás viviendo los resultados de tu siembra anterior. Si hoy estás viviendo en la presencia de Dios, en el fruto del Espíritu Santo, en la abundancia de Dios, es porque sembraste bien. Pero si tal vez hoy la cosecha que estás teniendo no es una cosecha saludable, está lleno de problemas, de pecado, de mentira, de peleas, de discusiones, entonces tal vez es porque lo que sembraste años anteriores no estuvo bien. La buena noticia de todo esto es que lo que siembres hoy va a ser el fruto de mañana. Y hoy es el día de comenzar a sembrar bendición. Hoy es el día de comenzar a sembrar lo que Dios quiere que sembremos, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, dijimos que la gratitud es un arma. Vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan?
dijimos que la gratitud es un arma y que necesitamos utilizar las acciones de gracias de la palabra de Dios para, entre otras cosas, no alejarnos de Dios. Vimos en Romanos que hubo gente que por no agradecer a Dios se apartó de Dios. Por no agradecer se alejaron de Dios y se alejaron de la voluntad de Dios y entraron en oscuridad. También vimos hacia Timoteo gratitud, que era un arma contra el mal. ¿Se acuerdan que Timoteo dice que cualquier comida, Pablo dice a Timoteo que cualquier alimento es bueno si se recibe con acción de gracias? Y podés comer cualquier cosa si lo agradeces. Y que esto hablamos de que tiene que ver también en que en las relaciones que tengas, ser agradecido. Y que la gratitud es un arma para vencer el mal. Porque alguien viene enojado y viene a reclamarte, pero encuentra en vos gratitud y lo desarmás. Desarmás los argumentos que tenía para venir a maltratarte, a decirte tal vez algo ofensivo. Así que la gratitud que viene de Dios es un arma, es una herramienta que Dios pone en nuestras manos para vencer el mal. Vimos que podíamos reaccionar carnalmente o espiritualmente, ¿no? Y qué fácil que es echar leña al fuego, ¿no? Cuando hay un problema, enojarnos. ¿Y a cuántos? No levantes tu mano, pero ¿a cuántos nos pasa muchas veces que no somos lo suficientemente sabios y no nos damos cuenta, y en vez de apagar el fuego ese de la pelea, de la discusión, le metemos más leña al fuego? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros clientes, proveedores, amigos. En cambio, la gratitud desarma al otro. La gratitud es un arma que trae bendición a nosotros, a nuestras vidas. Entonces, algo más acerca de la gratitud es que la gratitud, el agradecimiento, nos vuelve inofendibles. Decí conmigo, inofendible. No significa que tenés que agradecer por todo. O sea, es muy difícil agradecer por una enfermedad. No estoy diciendo eso. Es muy difícil poder encontrar disfrute en una enfermedad. O poder encontrar placer cuando no llego a fin de mes con el dinero. O cuando mi vida es un caos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estar agradecido significa que Dios es Dios y que Él tiene la última palabra. Estar agradecidos es: Dios es Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es soberano, Él reina, Él gobierna en mi vida y Él tiene la última palabra en mi vida. ¿Amén? Entonces, cuando vos estás agradecido a Dios, pase lo que pase, no hay nada que el enemigo pueda hacer que me aleje del propósito de Dios. La gratitud te mantiene enfocado en Dios, te mantiene alineado con la voluntad de Dios. Por eso es parte de la voluntad. Y cuando te mantenés alineado con Dios, en gratitud a Dios, el enemigo pierde todo poder sobre tu vida. No puede decir nada, porque lo va a intentar, pero no lo va a lograr, porque Dios está con nosotros. Entonces, la gratitud que va a nacer de tu corazón va a ser tan grande, tan poderosa, que el diablo lo va a intentar por un lado, lo va a intentar por otro, pero no va a poder sacarte de ese lugar. Todo lo que intente el diablo va a fracasar, porque mayor es el que está con nosotros. El diablo va a intentar de todo, pero no lo va a lograr, porque Dios está con nosotros. Amén. Sí, Señor. Gloria. Entonces, a ver, pero sí tenés que estar preparado para los momentos amargos. A nadie le gusta pasar momentos amargos. Oh, qué feos que son. Oh. Pero ¿cuántas
de las damas o varones, reposteros hay acá, a ver, que hacen tortas o que hicieron tortas o que saben hacer tortas. A ver, una mano sola, dos, tres. Bueno, yo quiero una torta también de paso, ya que saben hacer torta. No, igual no podemos ahora, no podemos, la pastora me reta, porque estamos cuidándonos un poquito y siendo sabios en cuidar el templo. Así que no tome el pedido de la torta. Pero sí saben que hay un ingrediente para que las tortas sean ricas, que es la esencia de vainilla. Entonces, es el ingrediente perfecto que necesita la torta para que sea rica. Si no tiene esencia de vainilla, le falta algo, ¿sí o no? Ahora, cuando vos comés la vainilla sola, si querés tomar una cucharada de esencia de vainilla, ¿qué pasa? Fea, amarga, fea. No se puede comer la vainilla sola, pero en la receta total es un ingrediente que le da sentido, que le da proceso a la receta. Los momentos amargos son como ese ingrediente que muchas veces nos enfocan en Dios y son necesarios atravesarlos para que el resultado final sea maravilloso. ¿Entendés? O sea, la vainilla le da un resultado final a la torta. Son esos momentos amargos que son necesarios atravesarlos para que el resultado final sea glorioso. Para que el resultado final sea un resultado, wow, maravilloso. Que sea una obra de Dios, una obra del Señor. Que sea algo que Dios hizo. Entonces no escapamos a los momentos malos. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos malos, damos gloria a Dios. Porque son como esa vainilla, feos de comer, pero en la receta general son de bendición. Entonces, vamos a las promesas. Quiero compartirte algo acerca de las promesas. Decí conmigo promesas. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? A ver, los que no levantan no tienen promesa. Todos tenemos una promesa de Dios. Entonces, una promesa es un compromiso de una persona de hacer algo. Es un compromiso entre dos personas, entre dos partes. Uno la hace y el otro la recibe. ¿Sí o no? El lado del que promete y el lado del que recibe la promesa. Para Dios, una promesa, amados y amadas, no es cualquier cosa. Lo que pasa es que vemos las promesas desde nuestro propio enfoque natural. Nosotros somos malos para cumplir promesas. ¿Cuántas promesas le hicimos a nuestros hijos y no les cumplimos? Somos malos. Entonces, el problema es que creemos que Dios es como nosotros y que Él tampoco va a poder cumplir lo que promete. Pero, hermano, Dios es fiel y justo. Las promesas de Dios reflejan el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? La naturaleza de Dios. Y Dios es santo. Todo lo bueno viene de Dios. Dios es amor. Es imposible que Dios mienta. ¿Cuántos creen en eso? Números 23:19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Dios no sos vos ni soy yo. Dios es Dios y Dios no miente. ¿Cuántos lo creen? Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¡Wow! ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Así que decí conmigo: Dios es Dios. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, las promesas de Dios son poderosas
Si partimos de la base de que Dios no miente, entonces cada promesa que Dios nos dio se va a cumplir. Cada promesa que Dios te dio se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Decí conmigo, cada promesa que Dios me dio se va a cumplir. Porque Dios no miente. ¿Sí o no? Lo creemos. Convencidos de esto. Entonces, ahora que vimos, cuando nacemos de nuevo, heredamos esas promesas de Dios para los creyentes. Era la palabra que vimos al principio de Pedro, segunda de Pedro 1:4. La vamos a leer de nuevo. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado, ¿qué cosa? Grandes y preciosas, ¿qué cosa? Promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Mire qué hermoso. Dice, por su gloria y por su excelencia. La naturaleza de Dios, debido a su gloria, debido a su excelencia, Dios nos dio grandes y preciosas promesas. Promesas que hacen posible dos cosas: que participemos de la naturaleza divina. Qué hermoso esto. Y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Las promesas de Dios como armas espirituales. Entonces, tres puntos que quiero compartirte para poder caminar en las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en las promesas de Dios? Tres cosas que el Espíritu Santo me estuvo hablando. La primera, para poseer las promesas de Dios, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es lo que estás haciendo ahora mismo: escuchar a Dios. Lo primero que tenemos que saber y entender, que para poder caminar en las promesas de Dios tenemos que escuchar las promesas de Dios. Entonces, Juan 16:13, la Reina Valera. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, el Espíritu Santo toma lo de ¿quién? Lo de Jesús. Jesús está diciendo en este último pasaje, todo es hermoso, esta unidad de la Trinidad. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, va a tomar de lo mío y lo hará saber. Todo lo del Padre es del Hijo y todo lo del Hijo del Espíritu. Y todo lo del Espíritu es nuestro. O sea, todo lo del Padre es nuestro. ¿Sí o no? Todo lo del Padre es de Jesús y el Espíritu es el Espíritu del Hijo que vive en nosotros. Y nosotros somos hijos por su Espíritu. Entonces dice, ese Espíritu, en el 13, dice, no hablará por su propia cuenta. Hablar, está hablando dice, los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere. El Espíritu Santo habla, hermanos. El Espíritu Santo habla y dice, va a hablar todo lo que oyere del Padre, de mí, dice el Señor, y se los va a dar a conocer. Y dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos da las promesas de Dios. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo puede hablarnos de muchas maneras. No sé cuál es la manera que usa con tu vida puntualmente para hablarte, pero habla de muchas maneras. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios en sus vidas?
No vi muchas manos, a ver. Importante empezar a escucharlo. El Señor te puede hablar mientras estás orando. El Señor te puede hablar en la iglesia, por la palabra. Habla mucho. Te puede hablar en un sueño. Te puede hablar por un hermano. Te puede hablar por un siervo de Dios. Lo importante es que tenés que empezar a escuchar a Dios. Decí conmigo, escuchar a Dios. El Espíritu Santo dijo, van a plantar una obra. Hace muchos años. No teníamos nada. No teníamos idea cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero escuchamos a Dios. Y el Espíritu Santo dijo, cuando no podíamos tener hijos, dijo, van a tener hijos. Dije, Señor, creo en tu palabra. Vos nos vas a dar una familia. Y le creímos a Dios. Escuchamos al Espíritu Santo. Le creímos a Dios y hoy tenemos una familia. Y el Espíritu Santo dijo, van a plantar una obra y esa obra va a ser llena de mi presencia. Y le creímos a Dios y hoy estamos parados en ese lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo ahora nos está diciendo que vamos a ver cosas que no fueron vistas todavía. Y que de esta iglesia van a salir siervos y siervas del Señor llenos de fuego de la presencia de Dios. Para transformar el mundo, para revolucionar el mundo, para saquear el infierno. Eso es lo que Dios nos está hablando ahora. Eso es lo que estamos recibiendo, que vienen tiempos poderosos de Dios. Viene el avivamiento, viene el fuego del Espíritu Santo para transformar el mundo, las naciones. No sé cómo lo va a hacer, pero estamos recibiendo eso de parte de Dios. Equipos pastorales, equipos de servicio, anexos, iglesias que se plantan, que transforman ciudades. Y estamos también, alguien nos dijo hace unos meses, dijeron, esta iglesia en un tiempo va a estar en un estadio predicando la palabra de Dios. Y digo la iglesia porque no lo voy a hacer yo solo. Lo vamos a hacer como iglesia, hermano. Como iglesia. Vamos a ir a un estadio. No sé cómo. No lo entiendo, pero lo creo. Entonces, lo primero es escuchar. Decirle que está a tu lado, escuchar. Decirle, escucha a Dios. Ahora mismo el Espíritu Santo está hablando. Amén. Ahora mire qué hermoso esto. Vamos al libro de Lucas. Esto es hermoso. Le pido a Dios que no te lo pierdas. El anuncio del Señor Jesús a la Virgen María. El ángel Gabriel se presenta y le dice estas palabras. Algunos versículos. Lucas 1:31. La Reina Valera. Y ahora, le dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y mientras vas leyendo estas palabras, quiero animarte a que recibas el amor de Dios. Dice, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, Señor? Porque no conozco varón. Todavía ella no se había casado con Pedro. Ella era virgen con José. Ella era virgen. Dice, ¿cómo será esto? Y el ángel le dice en el versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo, ¿cuántos están escuchando esta palabra? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Escucha esto, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le dijo, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¡Wow! ¡Poderoso! Entonces,
Acá está la promesa. María escuchando la palabra de Dios, la promesa de Dios. Soy virgen, no me casé con mi esposo. No tengo esposo, todavía no nos casamos. No somos marido y mujer. Poneme el mismo, seguime con el mismo. El 37. Pero ella escuchó la palabra de Dios, la promesa del Espíritu, porque nada hay imposible para Dios. Así que decí conmigo, nada hay imposible para Dios. Ahora decí conmigo, nada de lo que me esté pasando, no hay nada imposible que Dios no pueda hacer, porque nada es imposible para Dios. Amén. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para Dios? ¿Cuántos están caminando en esa verdad? El enemigo puede decirnos muchas cosas, de que no vas a poder, de que no lo vas a lograr, de que tenés ciertos problemas, pero Dios nos llamó no llamó a los capacitados, Él capacita a los llamados. Ver lo precioso que está haciendo el Espíritu Santo con muchos de los líderes obreros, es tan hermoso lo que Dios está haciendo. Dios no te llamó por tu aptitud, te llamó por tu corazón. No porque seas sabio. Al contrario, Dios llamó a los necios para avergonzar a los sabios, y a los débiles para avergonzar a los fuertes, y a lo que es para avergonzar lo que no es. Nada es imposible para Dios. Lo segundo, decí conmigo lo segundo. Primero, ¿qué era entonces? No se olvide, Primero, oír. Porque la fe viene por el y el oír por la palabra de Dios. Escuchá. Por la palabra viene el oír y por el oír viene la fe. ¿Sí? Porque dice el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra provoca la fe, el oír, y el oír provoca la fe. Lo segundo, decí conmigo, lo segundo es confiar. Primero escuchar, segundo confiar, creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír trae fe. La palabra trae el oír y el oír trae fe. No dije que el segundo paso es entender. Dije que es confiar, no entender. Dios así lo quiere. No necesitas comprender la palabra de Dios para demostrarle a Él que confías en Él. No necesitas entender lo que Él está diciendo. Él no está diciendo entendé esto, Él dice créelo. Porque si puedes creer al que cree, todo le es posible. No dice al que entiende, todo le es posible. Dice al que cree. Entonces María, en el próximo versículo, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Ella era virgen, pero ella creyó en la palabra de Dios. La escuchó, que no había nada imposible, y la recibió para su vida y dijo, hágase conmigo conforme a su palabra. Todo lo que necesitaba saber María es que el Señor había hablado y ahora era tiempo de confiar en la palabra de Dios. Lo segundo que tenés que hacer es empezar a confiar en quien habló es fiel. Y como resultado de esa fe, en el versículo 45, la llama bienaventurada. Dice, y bienaventurada la que, ¿qué cosa? Creyó. Por eso lo segundo es creer, confiar en Dios. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho
de parte del Señor. Amén. Dice el Señor en el Salmo 89, 34, la NTV: por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Y hay otros versículos más, a ver, hasta el 37, vamos a leer. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre, su reino perdurará como el sol. Y uno más: será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo, dice el Señor. Dios es fiel, Él no miente, hermano, no puede mentir. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice lo que tenemos que hacer. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Podés confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios que aún no fue cumplida? Que aún no fue cumplida. Yo tengo unas cuantas. A ver las manos de los que tienen promesas aún sin cumplir. ¡Wow! Bueno, escucha esta palabra: mantenete firme sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque sí se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Todo lo que Dios te ha prometido en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, todas las promesas de Dios se van a cumplir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo creemos. Todas se van a cumplir. Podemos confiar en las promesas de Dios. El sábado anterior al Día del Niño, me acuerdo que había llovido y se acuerdan que no pudimos hacer el evento. El otro sábado, ese sábado parecía que iba a llover, ahora no me acuerdo bien qué había pasado con el clima, pero no pudimos hacer el evento, fuimos a evangelizar. Estaba la municipalidad ahí trabajando. ¿Cuántos fueron el día que estaba la municipalidad trabajando? Fuimos con los payasos, con algunos superhéroes. Cuando llegamos a la plaza, quiero que escuche este testimonio. Estaba lleno de gente y los conductores del evento dicen: ahora vamos a estar dando juguetes y alimentos en la escuela de acá a la esquina. Toda la gente se trasladó para la esquina y Martín, que anda por ahí, estaba con algunos hermanos. Pablo también creo que estaba ahí y fueron a ver la cola, y era una cola de como 3 cuadras de gente esperando recibir un regalo. Niños. Estaban celebrando el Día del Niño. Eran niños esperando recibir, ¿te acordás? Recibir un regalo. Ahora te vas a poner contento de lo que te voy a contar. Vos no lo sabés. Y entonces fuimos con Martín a saludar al delegado, porque él estaba ahí en la entrada. Y dice, no sé qué voy a... Le digo: hola. Fue el que nos firmó la autorización para ir a la plaza. Edgar, Dios te bendiga. ¿Cómo andás? Hola, pastor, bendiciones. ¿Cómo va todo? Y ahí estamos, mucha gente y no tenemos tantos juguetes, me dice. Bueno, bueno, que Dios te bendiga, te multiplique. Y ahí nos vinimos con Martín, lo saludamos, él estaba ocupadísimo ahí con gente entrando, saliendo, la gente con necesidad. Y me vine con esa carga en mi corazón y le dije a Nancy: tendríamos que haber entrado a orar por esos juguetes. Tendríamos que haber entrado a orar por esos juguetes y estoy seguro que se iban a multiplicar. Se lo dije a Nancy ya pasado el tiempo. Me quedé con eso, pero dije: gracias, Señor, igual, tú eres fiel. La semana pasada, la semana después de esa fecha, cuando voy a buscar la carta nueva a la delegación, porque la plaza la movimos una semana, tuve que ir a buscar una carta nueva, un permiso nuevo. Voy a Edgar, me siento en el escritorio de él y le digo: ¿cómo anduvieron los juguetes? ¿Cómo anduvieron la repartición? Porque me dijiste que estaban cortos de juguetes. ¿A qué no sabe lo que me dijo? No paraban de reproducirse los juguetes. Los juguetes alcanzaron para todos los nenes. Se reprodujeron.
me dice, no sabemos qué pasó. Pero yo le dije, yo sí sé qué pasó. Dios obró, porque Dios es fiel. Y Él multiplicó esos juguetes. Y Él trajo la bendición para que les alcance a todos los nenes. ¡Oh! Dale toda la gloria a Dios. Él es fiel, hermano, cumple las promesas. A nosotros tal vez nos faltó la fe para entrar, pero Dios igual es fiel. Él vio la intención de nuestro corazón. Seguramente había un montón de gente orando para que esos juguetes se reprodujeran. Y dice, no entendíamos, no paraban de salir los juguetes y alcanzaron para todos los juguetes. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios es fiel y obra más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, hermano. Vos tal vez estás pidiendo que Dios te bendiga con un poquitito, pero Dios tiene tesoros reservados para vos. Riquezas, La bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza es la que Dios quiere darte, Amén. Los 10 leprosos caminaron en estas verdades, escucharon al Señor Jesús. Me encanta porque Jesús entra a una aldea y los 10 leprosos de lejos lo ven, no podían acercarse, pero sabían que el Señor estaba en ese lugar. Y entonces de lejos le dicen, Señor, acá estamos. Necesitamos sanidad, un milagro de sanidad. Y Dios de lejos les dice, vayan al sacerdote. ¿Y ellos qué hicieron primero? ¿Escucharon? ¿Sí o no? Jesús habló. La palabra de Dios. Jesús abrió su boca y habló y dijo, vayan al sacerdote. Porque cuando el leproso era sano, el sacerdote era el que lo aprobaba y declaraba que ahora estaba sano. Y ya podía volver a integrarse en la comunidad. Y Jesús dice, vayan al sacerdote. Dios habló y ellos escucharon. ¿Sí o no? Y lo segundo que dice la palabra que hicieron, dice en Lucas 17:14, la Reina Valera. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, decí conmigo, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Escucharon la palabra y la creyeron. Escucharon la palabra y la creyeron. Y mientras iban, mientras vas creyendo la palabra de Dios, Dios te está bendiciendo. Mientras caminás de la mano de Dios, obedeciendo su palabra, vas con toda la bendición de Dios. Y mientras iban, fueron sanos. Uno solo volvió a agradecer. Por eso me encanta, coincide justo con la gratitud. Y ese que agradeció fue salvo. Uno solo dijo, bienaventurado, por tu fe eres salvo. Y se ganó la eternidad. Dios cumple sus promesas. Y lo tercero y último. Primero, a ver, vamos a decirlo con ganas. Primero, vamos a decir todos escuchar, porque creo que escuchar es más profundo que oír, ¿no? Primero, segundo, creer o confiar, confiar. Primero, segundo, ¿cuántos escuchan? ¿Cuántos están escuchando? Y segundo, confiar. ¿Cuántos están confiando? Tercero es caminar en las promesas. Escuchamos, creímos, ahora caminamos en las promesas. Esto es poderoso. Caminamos en las promesas y con las promesas. Primera de Timoteo 1:18 dice: Hijo mío, la NTV, te doy estas instrucciones basadas en la palabra, en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Las promesas como armas para pelear batallas. Pablo le dice, las palabras proféticas, las promesas que se dijeron acerca de vos, que se dijeron tiempo atrás acerca de vos, de tu ministerio, de tu casa, de la iglesia,
espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Entonces, dos cosas dice esta palabra. Primero es que vamos a tener que batallar con las promesas, porque van a intentar robarnos las promesas. El enemigo es un experto en robarte la palabra de Dios y en traer mentiras. Así que lo primero que te quiero decir es que vas a tener que pelear por las promesas con las promesas que Dios te dio. Y lo segundo es que si la promesa viene de Dios, entonces la victoria está asegurada. Si la promesa viene de Dios, podés caminar con las promesas porque la victoria viene de Dios, del que te prometió. Entonces, el ejemplo de esto viene de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos y el Padre le dice al Señor Jesús: este es mi Hijo amado. Decí conmigo, amado. Vamos a leerlo ahí en pantalla. Mateo 3:16, así todos lo pueden leer. Jesús, la Reina Valera, Mateo 3:16, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y quiero decirte que los que tienen al Hijo tienen al Padre. Bien te dice, y los que tienen al Hijo tienen la vida. Y hoy Dios también te dice, porque sos hijo, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos lo pueden recibir? Somos hijos amados de Dios. Cuando sale de ese lugar, el Espíritu lo lleva al desierto 40 días, y viene el tentador, el padre de mentiras, el homicida desde el principio, y le dice en Mateo 4:3, vino el tentador, a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo está desafiando la promesa que él tenía de parte de Dios. Y Jesús le responde, le dice, él respondió en el 4 y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se paró en la promesa. Jesús peleó con la promesa de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces cuando vino el tentador a decirle: convierte estas piedras en pan, él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que ya había salido. Él le había dicho: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra de Dios es suficiente, hermano. La palabra en nuestro corazón es la que trae vida. La palabra de Dios se cumple. Son promesas cumplidas en nuestros corazones. Jesús escucha la voz, escucha la voz, la cree, y luego no permite que el diablo lo corra de esa promesa de Dios. Cuando viene el diablo a decirle: ¿por qué no le pedís a Dios esto y lo otro?, él, con la misma palabra de Dios, con las promesas que tenía de Dios, lo reprendió al diablo, y dice que el diablo salió huyendo y lo dejó. Otra de las cosas hermosas de este pasaje es que dice el 4:4, la Reina Valera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Decí conmigo: sale. Y la palabra salir está en tiempo presente. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Jesús se negó a que el diablo lo influenciara, y él dijo: la vida viene de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios trae vida. Entonces, para terminar, no me quiero extender, uno más, chiquito, el último, pastora. Juan
capítulo 5, versículo 37, y terminamos y oramos. Escuchar, confiar y caminar con las promesas. Escuchar, decí conmigo, escuchar, confiar, caminar. Cuando vos caminás con las promesas de Dios, le quitas todo argumento al diablo. Dice, no le puedo decir que es huérfano porque sabe que es un hijo de Dios. No le puedo decir que es pobre porque sabe que el Padre es dueño de la plata y el oro. No le puedo decir que está perdido porque fue encontrado por Jesús. Entonces, cuando caminás con las promesas de Dios, el diablo no tiene autoridad. Distinto fue lo que le pasó a los fariseos. Y con este termino. Juan 5:37 dice, esta fue la actitud contraria, la que no tenemos que tomar. Dice, también el Padre ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Escuchen, Jesús está diciendo esto. Nunca escucharon su voz, ni vieron su aspecto, ni tienen su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escuchen esto, muy importante, muy importante. Jesús le está hablando a los fariseos, le dice, nunca oyeron su voz. Ellos no escucharon la voz. Los sacerdotes, el Sanedrín. Nunca escucharon, o sea que vos podés estar en la iglesia, pero no escuchar la voz. Nunca escucharon su voz, ni vieron su aspecto, ni tienen su palabra en ustedes. Porque a quien Él envió, ustedes no creen. Como no habían escuchado, ni tenían la palabra en el corazón, no creyeron. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. La conocían de memoria la Escritura, pero no la tenían acá. Y no reconocieron al Mesías. Se perdieron de Jesús. Y se lo siguen perdiendo. ¿Cómo no vieron a Jesús? Porque no escucharon. Porque no tuvieron la palabra en su corazón. Dice, nunca escucharon la voz. Hay un montón de gente que se pierde, hermanos. Cristianos que se apartan del Señor. Y esta palabra haría sentido para ellos, porque nunca escucharon su voz, ni vieron su aspecto, ni tienen su palabra en su corazón. Entonces no creen. Y dice el otro, el 39, escudriñan las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengan vida. Cometieron el error más grande de todos. Terminaron, pero no lo conocieron. Porque no escucharon, porque no confiaron, porque no caminaron en fe. La palabra de Dios no estaba en sus corazones y no pudieron ver que el Hijo de Dios estaba con ellos. Y se perdieron todas las bendiciones. La palabra sin la fe no trae revelación, solo trae religión. Nosotros somos de los que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuántos están en este lugar que le creen a esa palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.